Esta historia me la envió Irani Hernández. En el momento en el que ocurrió la historia tenía 11 años, estaba recién entrando a la secundaria y era el 2 de noviembre. En mi escuela acostumbran a hacer un convivio como festejo del Día de Muertos. En mi caso me tocó hacer una máscara que fuera representativa de este día y todo iba muy bien. Esa noche recuerdo haber llegado tranquila al sitio donde iba a hacer el convivio, entré y sentí escalofríos. Para mí era normal ya que en todos lados a donde llegaba lo sentía. Entré con una de mis amigas y le comenté lo que había sentido y me dijo que ella también lo sentía, pero no le tomamos importancia, así que comenzamos a bailar tranquilamente y a disfrutar del ambiente, pues era mi primera vez en una fiesta. De la nada se escuchó como si gritaran. Fue un grito desgarrador. Lo escuchamos afuera del sitio. Todos nos empezamos a preocupar. Salimos a asomarnos para ver qué ocurría, pero no había nada. Se nos hizo extraño, pero se nos olvidó. Estaba un DJ poniendo la música. Habían muchas luces cuando de pronto todo se apagó y nos quedamos a oscuras. En verdad llegué a sentir miedo. Recuerdo como una de mis amigas me dijo que había sentido algo en su mano, pero nadie la estaba tocando. No había nadie a su alrededor, no le dimos importancia. Ya que éramos solo unos niños, creímos que alguien estaba jugando con nosotros. Arreglaron la luz rápido y seguimos bailando. Llegó el momento de presentar nuestras máscaras. Yo presenté la mía y quedé en segundo lugar. También nos tocó presentar una poesía sobre el Día de Muertos y en México le llamamos calaverita literaria. Y ahí es donde viene la foto que adjunto, en donde con todo mi grupo y a mí se nos hizo extraño que había una persona transparentosa. Se parecía a un niño y se nos hizo muy raro. Pensamos que era uno de nuestros compañeros, pero no teníamos compañeros más altos y además se veía casi transparente. Sentí un escalofrío al ver la foto. Unos años después de que ocurrió eso, me enteré de que un joven se había accidentado ahí. Se accidentó en una motocicleta, pues iba a gran velocidad y se accidentó justamente el 2 de noviembre cuando iba rumbo a una fiesta. Esto nos puso a pensar que a lo mejor teníamos compañía esta noche, que ese muchacho que aparecía atrás de nosotros era él y que fue el causante de lo que sucedió esa noche. Esta siguiente historia me la envía Laura Marcela. Desde que tengo 3 años, mi mamá y mi papá se habían separado. Tiempo después, mamá consiguió otra pareja y él fue quien me crió. Hasta yo misma le decía papá. Era calvo y gordo y su nombre era Alex. Tenía un gran defecto y era que tomaba demasiado. Era alcohólico. Bebía día, noche, tarde, entre semana e incluso en el trabajo. Lo peor eran los fines de semana. Siempre hacía fiesta con puros hombres y con mi mamá nos escondíamos en su cuarto para poder dormir aunque fuera un poco, ya que el ruido de la música, las peleas y demás era insoportable. Bebían hasta quedar inconscientes e incluso había roto 2 veces el espejo de mi armario. Mi mamá se cansó de esto y terminó su relación. Con él duró más de 10 años y jamás volví a saber de él por años. Hasta el 2019. Nos llegó una triste noticia. Alex había muerto en un accidente de tránsito. Iba en una moto ebrio, como de costumbre, iba al trabajo. No vio otra moto y chocaron de frente. La noticia incluso llegó al periódico. Yo había vuelto a hablar con mi papá e incluso iba ese día a su casa, el día del funeral. Entonces no terminé yendo a este. Unos días después de llegar a mi casa tuve una pelea con mi mamá. No fue por no ir al funeral, pero sí fue una pelea algo delicada. Estaba tan molesta que dormí en la sala. Mi mamá, mi abuela y yo compartimos cuarto y no quería estar cerca de ella esa noche. Estaba en el mueble y de un momento a otro sentí algo extraño. Eran unas manos que acariciaban mi cabeza, pero no había nadie en la sala. Algo extraño fue que no me asusté ni grité. Al contrario, me calmó. Mi abuela salió del cuarto y al verme me regañó diciendo que entrara a dormir. En la cama otra vez sentí que me acariciaban la cabeza hasta quedarme dormida. En la cama otra vez sentí que me acariciaban la cabeza hasta quedarme dormida. Pasaron los días y le conté lo que pasó a mi abuela. Ella está muy conectada con el mundo paranormal. Es una especie de psíquica. Lee las cartas, el tarot, incluso me contó que fue asistente en un exorcismo. Ella me dijo que tuvo también la experiencia hace poco. Su día siempre empieza a las 3 de la mañana para preparar la comida del día, arreglar la casa y rezar. Dijo que estaba dormida y sintió un toque en la mano y escuchó un "ey". Dijo que pensó que era uno de mis tíos. Abrió los ojos y no vio a nadie. Salió del cuarto y vio el reloj. En la sala eran las 3 de la mañana. Caminó a la cocina y escuchó un ruido en el patio. El ruido dice que parecía como si pasaras tu mano entre botellas de vidrio. En el patio no teníamos botellas desde que Alex guardaba sus cajas de licor. Entonces supo que era él. Dice que rezó para que él descansara. Ella dice que Alex, a pesar de su alcoholismo, me amaba y quería despedirse de mí. Hasta el día de hoy, ni siquiera he visitado su tumba.
Esta siguiente historia me la envió Fernanda Ortiz. Mi abuela falleció en el huracán Gilberto. Dejó a mi abuelito viudo obviamente y a 5 hijos más. Mi mamá la mayor, el tío Kiko, Kalin, Minerva y Lupin. Minerva jamás superó la muerte de la abuela. Conforme pasó el tiempo, ella decidió jugar a la ouija y con otras vecinas que también habían perdido familiares en el huracán Gilberto. Mi tía Minerva, con el objetivo de poder hablar con mi abuela, se le hizo más fácil y la jugó. Pasó lo inimaginable. Cuenta mi mamá que ese día mi tía se empezó a comportar de manera extraña. Estaba enojada, desobedecía, decía muchas malas palabras y no quería salir como antes. Al paso de los días mi tía le cambiaba la voz, hablaba en idiomas diferentes entre otras cosas, por lo que mi abuelo decidió indagar y descubrió que mi tía había jugado en la ouija con las vecinas. Amarraron a mi tía al respaldo de la cama de pies y manos, y ya empezó a maldecir y agredir físicamente a mis tíos. Cabe mencionar que mis tíos son altos y grandes de cuerpo. Mi tía, en una de esas, patea a uno de sus hermanos hasta tirarlo por las escaleras. Cuenta mi mamá que cuando hizo eso le cambiaron los ojos y fue cuando empezó a hablar en un dialecto raro. Le hablaron al sacerdote de la iglesia más cercana y les dijo que no podía hacer el exorcismo ya que necesitaban permiso del Vaticano. Todo eso pasó a finales de 80 y 90. Total, como el padre no pudo ayudarlos, llamaron a una bruja y realizaron el exorcismo. Le sacaron el nombre en la entidad que se le metió y se llamaba Ruth. No sabemos si fue un demonio, fantasma o qué. Al reaccionar, mi tía no recordaba nada. Al paso de los años en casa de mi abuelo se ven sombras. Los cuadros de las fotos que tenía colgados sentías que te seguían, te empujaban. No nos rendía el dinero y siempre había discusiones. Un día en la noche hicimos pijama con mis primas y yo en la casa del abuelo y se escuchó que alguien levantó los sillones al mismo tiempo y los dejaron caer. Después se escuchó a alguien que lavaba los trastes y que los colocaba en su lugar. Nos asomamos para ver quién era y no vimos ninguna sombra pasar. Mi abuelo estaba dormido en su cuarto, mi tía en su cuarto y nunca supimos y hasta la fecha se siguen viendo todo este tipo de cosas. Esta historia me la envía Urius. Desde pequeña siempre he sentido cosas extrañas aquí en el apartamento en el que vivo con mi familia. Incluso antes le tenía mucho miedo a la sala. No podía caminar tranquilamente por la casa sin sentir que alguien me miraba desde la entrada. Incluso caminaba viendo hacia atrás como vigilando de que alguien o algo no me estuviera persiguiendo. Vivía con miedo, incluso odiaba quedarme sola porque sentía que algo iba a pasar. Evitaba ver las películas de terror porque creía que esas cosas que veía podrían pasarme, y así fue. Sin embargo, no soy la única que siente cosas así en mi casa. A mi hermano mayor constantemente le jalan los pies mientras duerme. Siento como su colchón se hunde o como le mueven la cama. Pero él dice que ya se acostumbró y que nada lo asusta. Mi mamá a veces siente cosas, pero ella de cierta manera ya está acostumbrada porque solía practicar espiritismo con mi difunta abuela y vecinos. Por lo general, ella es la que, de alguna manera, enfrenta a lo que nos molesta. Ya entrando un poco más a mi experiencia, como mencioné anteriormente, siempre he sentido cosas, voces, ruidos e incluso a veces veo movimientos de sombras. Una vez, incluso cuando tenía 14 años, ahora tengo 21, mientras dormía sentí como me agarraban la mano y en uno de los dedos deslizaban lo que podía ser un anillo. Esa noche me desperté tan asustada que incluso recuerdo haberme quitado ese anillo, lanzarlo y escuchar cómo caía al suelo, e ir corriendo con mi mamá, quien a la mañana siguiente buscó el anillo pero no había nada. Una vez a eso de las 10 de la noche estaba preparando un proyecto que debía entregar al día siguiente para la universidad. Todo estaba en total silencio como es de costumbre y de la nada escuché como alguien decía: ¿me dejas entrar? Quiero aclarar que mi escritorio está cerca de la ventana y no había probabilidades de que fuera la voz de la televisión o algo así porque estaba totalmente apagado. Quedé totalmente confundida y asustada, sin embargo me levanté para ver si era mi mamá o mi hermano. De la nada sentí un frío totalmente aterrador que me erizó la piel. Fui corriendo a contarle a mi mamá, quien se despertó asustada y cuando entró al cuarto su piel se le erizó tanto como la mía, a lo que ella decidió echar lo que me estaba hablando. Eso fue el año pasado. A inicios de año, desde entonces no había sentido nada y pensé que todo había acabado. Sin saber, algo peor me pasaría un año después. Era mediado de mayo de este año. Lo único extraño que había pasado en mi casa o había vivido era lo mismo de ver sombras moverse o escuchar ruidos en la casa. Sin embargo, no era tan constante como veces anteriores. Lo único paranormal cerca de nosotros eran las cosas extrañas que vive el piso de abajo, donde las personas que están allí son creyentes de la santería. Por lo menos aquí en Venezuela, la santería es una religión muy popular y muchas personas gastan cantidades impresionantes de dinero por una consulta con un santero. Ellos habían viajado a Colombia
ya hacía 2 años, dejando ese apartamento totalmente solo. A principio de este año volvieron, pero hicieron algo que jamás podría imaginar, ya que cada 2 o 3 veces por semana ellos se reúnen con un grupo de amigos suyos para traer espíritus que poseen sus cuerpos. Lo normal es que esos espíritus hablen con la persona que los invocó, o eso tengo entendido. La verdad, sé más de espiritismo que de santería, por lo mismo que mi mamá lo practicaba. El espíritu que más destaca es uno en forma de mujer, o por lo general siempre se ríe en forma burlona y escandalosa. No siento miedo, pero ese espíritu simplemente me da mala espina. Una noche de ese mes yo estaba totalmente tranquila, aunque escuchara esa risa tan maliciosa que me da mala espina. Me fui a dormir. No pensaba en nada, no sentía miedo ni movimientos extraños. Me encontraba profundamente dormida, incluso puedo decir que estaba soñando. De la nada, lo que parecía un sueño se volvió realidad. Mi cuerpo estaba en posición fetal mirando hacia la pared. Podía sentir que algo me estaba acariciando el muslo derecho hasta mi abdomen. Así que dormida intenté voltear a ver, pero simplemente no podía mover mi cabeza. Sin embargo, cuando me di cuenta era mi mano derecha la que subía y bajaba lentamente sin mi consentimiento. Intenté parar el movimiento, pero cada vez que intentaba hacerlo podía sentir la presión de que algo quería que siguiera haciendo ese movimiento. Intenté hablarlo, pero mis labios estaban totalmente cerrados como si los hubieran pegado. Lo único que podía mover eran mis ojos, los cuales no veían absolutamente nada a mi alrededor. Recuerdo haber escuchado a mi hermano hacer ruido en su habitación. Intenté muchas veces hablar o conseguir la forma de moverme y salir corriendo hacia él, pero era inútil. Así que solo pedía desesperadamente que por instinto saliera a ver si algo pasaba, pero no fue así. Ni siquiera mi perro, que usualmente duerme bajo mi cama, estaba allí esta noche. Todo lo que me quedó fue llorar y pedir internamente que pasara. De un momento a otro sentí como mi brazo izquierdo empezó a moverse también. Mi mano derecha seguía subiendo y bajando de forma lenta y repetidas veces. Intenté pararlo, pero terminaba cansada y adolorida por la presión. Después de mi rato fue mi cabeza la que se movió hacia la derecha, dejándome así a ver toda mi habitación, pero no había nada. Desesperadamente pedí que mi mamá o mi hermano se levantaran por lo menos a ir al baño y que me vieran así, inmóvil y llorando, pero de nuevo no pasaba nada. Mis labios, que estaban tan secos y fríos, de la nada se abrieron, sintiendo como si algo moviera mi lengua, lo que me hizo llorar más del susto. Intenté hacer algún ruido, pero lo único que salía eran jadeos, así que como pude cerré mi boca, presionando mis dientes para así no volverla a abrir. Pero entonces fue cuando la cosa empeoró. Mis manos empezaron a subir lentamente al mismo tiempo. Yo imaginaba que iba a pasar y así fue. Mis manos quedaron en mi cuello haciendo presión de manera brusca. Internamente yo pedía que parara y me dejaran en paz, como si pudiera entenderme. Recuerdo que internamente dije: si me dejas en paz haré lo que quieras, esperando así que me dejaran en paz. Pero la presión en mi cuello aumentaba y yo lloraba más y más angustiada. Quería salir corriendo, pero tenía miedo de que si lo lograra fuera aún peor. Sin dudarlo, duré así por lo menos unos 10 minutos, sintiendo una presión cada vez más fuerte en mi cuello. Luchaba por volver a controlar mi cuerpo, pero el cansancio me vencía. Hasta que de un momento a otro sentí como mis manos soltaron mi cuerpo y este se relajaba. Dudé muchas veces si levantarme o no, porque no sabía si al levantarme algo más me pasaría, pero me dispuse a hacerlo. No quería algo peor que me ahorcaran mis propias manos. Como pude me levanté y fui llorando hasta el cuarto de mi mamá. Cuando le conté, ella dice que sintió miedo. A diferencia de otras veces, ella se sintió mal, así que me dijo que durmiera con ella. Actualmente volví a dormir sola en mi cuarto, pero debo dormir usando un rosario bañado en agua bendita en el cuello como protección. Vivo con el miedo de que algo peor pueda pasarme. No quiero ni imaginar que eso que me asustó y me hizo daño fuera uno de los espíritus que contadas veces invocan mis vecinos. O peor, aunque sea el mismo espíritu que hace años me puso el anillo en el dedo.